Asimismo, hermano, busquen en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Josué 1. Bueno, vamos a leer. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto es para ti, iglesia. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, sigan hermanos, díganlo conmigo, para que guardes escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Es lo que dice aquí: mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Soberano Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias por todo lo que hoy pues tienes para tu pueblo. Gracias por todo lo que tienes para la iglesia Belén, Casa de Pan. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar acá. Bendice a los que no pudieron estar. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad de este seminario. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que todo lo que hablemos, Dios mío, sea para la preparación de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pueden sentarse, amados. Podemos entender que este hombre llamado Josué fue un servidor. Fue un hombre que él, cuando estuvo al servicio de Moisés, fue un hombre obediente. Amén. Y tome usted, hermano, en cuenta que para ser un servidor hay que recibir órdenes, ¿verdad? Y este hombre seguía pues las órdenes de Moisés al pie de la letra. Moisés, cuando fue al monte allá donde, ¿cómo se llama ese monte? Donde recibió las tablas de la ley, en el monte Sinaí, él se llevó a Josué. Yo no sé si Josué escuchó toda la conversación que tuvo Moisés con el Señor, pero él estaba allí. Él no porfió con Moisés, ni le dijo: oh, yo quiero estar contigo. No, él obedeció: quédate allí. Y quédate allí. Y se quedó. Pero fue un hombre que Dios lo premió por su obediencia. Lo premió porque fue un hombre que estuvo dispuesto a servir. En la Biblia aparece mucha gente que quisieron servir a Dios. Amén. Mucha gente
que sirvieron a Dios. Estas son las mujeres que dice la Biblia, mujeres que sirvieron a Jesús, mujeres que sirven a Jesús. ¿Cómo están las mujeres que sirven a Jesús? ¿Aquí hay mujeres que le sirven a Dios? Tenemos que servirle, tanto hombres como mujeres, servirle a Dios. Amén. El Señor no vino a ser servido, pero dejó directrices, dejó órdenes, vayan, sanen. Y eso se hace, ¿por qué se hace? Porque está puesto al servicio del Señor. ¿Cuántos están puestos al servicio del Señor? Somos soldados del Señor, hermano. Somos gente que decidimos un día abandonar nuestra vida viciada, nuestra vida mundana, para servir al Señor. Muchos dicen, no es fácil. Hermano, yo sí sé que es fácil. ¿Cuántos creen que es fácil servir al Señor? Nosotros servimos al Señor porque le amamos, le servimos por agradecimiento, por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Pero el servir al Señor no nos da derecho, que yo soy un servidor y vamos a golpear. En la Biblia aparece unos hombres que lo dejaron mientras el dueño de la casa o el padre de familia estaba de viaje y comenzaron a golpear a los trabajadores, a los que estaban allí. El Señor no nos mandó a nosotros, sino a servir. Amén. Y por esa simple cosita el Señor nos va a bendecir, nos va a premiar por nuestro esfuerzo. No espere premio aquí. Vas a recibir bendición y misericordia por todo lo que tú hagas. Pero los ricos, ellos saben y conocen que cuando ellos dan algo para Dios, Dios les multiplica. Amén. Y se los da cuadruplicado. ¿Por qué? Porque ellos entienden de que el que da para Dios, Dios lo bendice. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos se comen los diezmos? ¿Cuántos se comen las ofrendas? Esos son para Dios. Nosotros estamos sujetos a ciertas leyes que tenemos que servirle a Dios con nuestros bienes, con nuestras ofrendas. ¿Verdad que sí? Yo le sirvo a Dios. Yo puse mi casa al servicio del Señor. Y no lo estoy diciendo para vanagloria, sino que sentí hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Mientras tenga vida voy a servirle al Señor. Amén. Entonces, cuando yo no sirvo a Dios, me convierto en un desobediente. Y el servidor tiene que ser persona agradable, persona de buen carácter, persona que trate a las demás con cariño. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermanos queridos, por aquí tenemos el tema número 2. ¿Dónde están mis lentes? Lo dejé por allá, lo tiene Leli, ¿no? Aquí están, para que como son transparentes. Bueno, ¿cuántos son buenos servidores? ¿Cuántos dan con agrado? Tenemos que dar, hermano, cuando usted da algo, délo con agrado. Cuando usted da algo, délo mejor. Amén. A veces nos llegan eso, estamos así. Nos llegan gente buscando un beneficio, oye, un arroz, un esto, y buscamos el que está por ahí picado de rata y de broma, el que no nos vamos a comer. Y a Dios no le agrada eso. ¿Verdad que no? Yo escuchaba en estos días a la hermana Yeli que decía, hermano, vamos a proponernos dar para la cesta de amor, algo de marca. ¿Usted sabe lo que es marca? Una harina pan, un arroz mari, un espagueti, no sé qué, una salsa de tomate pampero. Es por decirle marca, ¿no? Pero ahí hay muchas marcas que son buenas. Amén. Y que usted va a dar de acuerdo a como usted. Pero hay una viuda que dice el Señor que estaba allí, que dio 3 blancas. Y aquellos daban de lo que les sobraba. Y entonces daban bastante. Y le preguntó el Señor, ¿quién dio más? Ellos, por supuesto, Señor, los que daban. Yo no, ella dio más. ¿Por qué? Porque ellos daban de lo que les sobraba. Y ella dio lo último que tenía, lo que le quedaba.
Es tremendo, ¿no? ¿Cómo el Señor nos compara? Eso se llama humildad y sencillez. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a ver qué dice acá. Este tema es muy bonito. Dice, ser un buen servidor, según la Biblia, implica un corazón humilde, un amor genuino por Dios y por los demás, y un compromiso constante con el servicio, reflejando la vida y la enseñanza de Cristo. Amén. ¿Qué es ser un buen servidor? Cuando usted sirve, usted lo hace con agrado. Cuando usted sirve, usted sabe que está agradando a Dios. En nuestro trabajo, donde trabajamos, nosotros servimos, tenemos que servir aún con una sonrisa. Usted ven gente que usted va a un almacén, una tienda, y todos te saludan con aquella sonrisa, con aquella atención, porque ellos tienen que mostrar un buen servicio. Amén. La calidad, lo óptimo. Y si un cliente se queja porque la fulanita aquella me trató mal, me respondió, entonces usted no sirve para el puesto, no califica para ese trabajo. Que tiene que estar metido por allá donde nadie lo vea. El lema de los comerciantes, el cliente siempre tiene razón. Y aun cuando lleguen a preguntar, usted tiene que, no, cómo no, Señor, diga. Y esa sonrisa debe estar allí. Amén. A veces usted como cristiano sonríe aunque tenga el corazón sangrando, pero tiene que sonreír. Hay un lema que decía, sonríe, Cristo te ama. Cristo te ama. ¿Cuántos creen que Cristo les ama? Amén. Entonces, hermano, el tema de este ejemplo bíblico de servidores también implica vivir en una vida dedicada a cumplir su voluntad, honrando su nombre y llevando a cabo su propósito en la tierra. No se limita a actos religiosos como ir a la iglesia a leer la Biblia, sino que abarca una vida que refleja la gracia, el amor y la justicia de Dios en todas nuestras acciones. Esta parte es un poquito compleja porque hay gente que no tiene tiempo de leer la Biblia en su casa, sino que cuando llegan al culto, entonces, en vez de orar, entonces abren la Biblia y empiezan a leer. Amén. ¿Cuántos de ustedes estudiaron esto para hoy? Porque hoy tienen que traer un ejemplo de algo que dijo nuestra hermana Jennifer que teníamos que traer. Pero no me traigan los que están allí, uno que usted investigó. Porque así vamos a entender de que este material se está utilizando y que este material no se va a perder porque nosotros estamos estudiando algo. Esto cuesta dinero, hermano. Y no lo vamos a leer en el momento que estamos acá. Bueno, yo traje No, todavía no. Todavía no. No vaya a ser como yo cuando me mandaron a predicar y me dijeron, ya aguántate, era un micromensaje. Cuando me llamaron se me había olvidado todo. Entonces, vean, servir a Dios es una forma de ¿qué? De adoración. Es una expresión de ¿qué? de gratitud. Usted le va a servir a Dios porque usted está agradecido de Él. ¿Por qué usted está agradecido de Dios? Por lo que Él hizo. Solamente quedar así, en una cruz, y morir por nosotros, por la humanidad, por nuestros pecados, derramar su sangre, fue una actitud de amor y servicio. Porque si Él no lo hubiera hecho, nosotros no estuviéramos acá. Amén. ¿Y estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? No le hablan a nadie, no predican, no invitan a nadie. Solamente con usted invitar a alguien, usted está haciendo un servicio y le está sirviendo al Señor. Usted está trayendo gente para que escuchen la palabra de Dios. ¿Ah? El domingo tuvimos aquí al negro, ¿cómo es que se llama él? Johnny. Yo no sé quién lo trajo, pero estuvo allí. Él vino solo. Entonces significa que Dios lo trajo.
Amén. Que estaba borracho ese día, pero Dios hace como quiere, hermano. Mira, yo he conocido borrachos que eran terribles. Por cierto, que cerca de aquí vivía uno. Y ese le agarraba la Biblia a la esposa y la metía en los tambores de agua. Y después ese hombre lloraba cuando reconoció quién era Dios. Amén. Por eso es necesario que reconozcamos quién es Dios y le sirvamos de corazón. Amén. Hay un coro que dice que allá en el cielo el que nos va a servir es el Señor. O sea, el Señor todavía no ha dejado de servir. Todavía no ha dejado de servirnos. Amén. Entonces tenemos a Moisés también, un líder que sirvió fielmente a Dios y al pueblo de Israel, guiándonos a través del desierto. Moisés era terrible. ¿Cuántos creen que Moisés era terrible como servidor? Moisés tuvo que venir su suegro a decirle: Moisés, tú no puedes hacer todo. Delega. Dile, enséñale, porque vas a perecer tú y después que tú te mueras va a perecer todo porque no va a tener un guía que los guiara, que los enseñara. Por eso Josué fue bien preparado por Moisés para el servicio. Amén. ¿Y ustedes están preparados para servir a Dios? ¿Ah? No tengan pena, digan amén. Aunque sea para cumplir acá. No, para servir a Dios. Amén. Había una mujer llamada Ana que sirvió a Dios con oración y ayuno y fue recompensada con la promesa del Mesías. Amén. Vamos a ver las bases bíblicas que tenemos acá. Primera de Corintios 12, 5, 11. Habla de la diversidad de dones y ministerios, pero todos son para un mismo Señor y para el beneficio de la iglesia. Amén. ¿Alguien puede leer Primera de Corintios 12, 5, 11? Dice así: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversión de género, Diversidad de género. de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartidos. Dijo que la brisa le llevó el papel. Repartido a cada uno en particular como él quiere. O sea que todo esto que nombró mi hermana, interpretación de lengua, don de lengua, ese tipo de dones, ¿para qué son? Para que sepan que la hermana está bautizada con el Espíritu Santo, para edificar a la iglesia, ponerlo al servicio de la iglesia. Muchas cosas, hermano. Mira, todo lo que usted tiene, póngalo al servicio de la iglesia. Y al ponerlo al servicio de la iglesia, está haciendo lo que se llama edificando para el reino de los cielos. Amén. Ok, vamos para ir avanzando. Yo creo que ya nos queda. Vamos a buscar allí en Romanos 12, 7, 8. ¿Ah? ¿Está cansada? No, ya vamos a terminar ya. Bueno, dale, hermano.
Sí, pero yo lo voy a leer para terminar esto. Romanos 12, 7, 8. Anima a usar los dones y talentos que Dios ha dado para servir a otros. Amén. Esta cita usted la va a leer después. Y Proverbios 19, 17 dice de que quien se compadece del pobre le presta a Dios y será recompensado. Esta parte dice, el que al pobre da, a Dios presta. Amén. Sabe que si usted le da al pobre, Dios le va a recompensar y le va a devolver cuadruplicadamente. Amén. O sea que Dios no se queda con nada, hermano. Usted ofrenda, Dios lo bendice. Usted da su diezmo, Dios lo bendice. Dios le aumenta sabiduría, Dios le da entendimiento. Amén. Lucas 10:27 se refiere a amar a Dios con el corazón, con todo el corazón, alma, fuerza y mente. Esto aparece en uno de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Amén. En otras palabras, tu cuerpo, tu mente, cuando está conectada con Dios, le pertenece a Dios. ¿Cuánto le pertenecen a Dios? Amén. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Comprarnos a nosotros costó un sacrificio en la cruz del Calvario. Y fuimos comprados, fue a precio de sangre. Por eso nosotros, cuando hagamos el bien, hermano, cuando sirvamos a Dios, hagámoslo de corazón, con amor, porque eso es lo que Dios está demandando. Que le sirvamos. A Dios no le interesa ni tu dinero, ni nada. Pero a Él le gusta cuando tú lo haces con amor. Hay ejemplos de hombres que dieron sus diezmos, el 10%, y Dios les bendijo. Dieron el 20% y su riqueza comenzaron a aumentar. Y este hombre llamado Colgate le daba cada vez que le aumentaba el porcentaje, pero él se quedaba con el 10%. Y con el 10% él decía que podía vivir. Pero el 10% cuando le aumentaba era una gran fortuna. Y él no necesitaba tanto para poder vivir. Hay gente que se afanan para trabajar, llegan cansados, a veces y amasando fortuna y se mueren y no se llevan nada. Usted trabaja para usted vivir. Usted no es vivir para trabajar. Es como el que come para vivir y no el que vive para comer. El que vive para comer es gula. Sí, y la gula es pecado. Hay gente que con toda... Sí. Colosenses 3:23 dice, anima a hacer todo lo que se haga como para el Señor y no para los hombres. Amén. ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Colosenses 3:23. Anima a hacer todo lo que se hace como para el Señor y no como para los hombres. Ustedes escuchan, no, esa es doctrina de hombre. Yo no le obedezco a hombres, yo le obedezco a Dios, por eso no me congrego. Y el Señor nos manda a congregarnos, nos manda a reunirnos, a tener una congregación, porque en la congregación todas las almas que ganamos las tenemos que traer al Señor. Amén. ¿Y cómo se sabe que alguien se ganó un alma? ¿Cuándo la trae? El solo motivo de usted invitar a alguien a la iglesia, usted está haciendo un mandato de predicar. Cuando él viene, aunque no se convirtió con usted, pero se convirtió en la iglesia, el Señor lo anota a tu nombre. Amén. Fulano se convirtió con él. Y eso nos da galardones allá en el cielo. El trabajo acá en la tierra, hermano, nos da galardones allá en el cielo. Allá muchos les van a dar una piedrita, unos van a ser sacerdotes, príncipes, reyes, porque eso lo dice la Biblia. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para servirle a Él. En otras palabras, acá le servimos y allá le vamos a seguir sirviendo. Amén.
Pero ya no como ahorita, allá no va a haber calor, allá va a haber una completa paz, y allá no va a haber bombillos ni nada, porque la luz del Señor resplandece todo. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a ver con la hermana Isabel. Ella tiene por allí una persona que le sirvió. ¿Cómo es? Un ejemplo de alguien que sirvió al Señor. Tenemos el ejemplo de Elías. ¿Quién? Elías. Elías. Elías fue un servidor y él obedeció todo lo que el Señor le mandaba, y también el Señor le mandó a que enseñara a Eliseo, y él solamente él daba la palabra, ven, sígueme. Y también Eliseo dejó todo y también le sirvió al Señor. Sí, pero Eliseo hizo algo. Eliseo fue un servidor de Elías. Amén. O sea que no es que yo le sirvo, no, hermano, Dios da a los hombres, le da una investidura, no para que le sirvan al hombre, sino para que obedezcan a lo que Dios le da a este hombre. Por eso cuando ella habla de los profetas traen un mensaje de parte de Dios. Es la voz de Dios acá en la tierra, los profetas. Amén. Entonces, y cuando traían estas órdenes, era para que el pueblo se guiara. Amén. ¿Alguien más puede traer un ejemplo de esto? Por eso le dije, leyeron, revisaron la guía. Bueno, esta aquí en la guía. Estamos hablando de alguien que no aparezca acá, pero no importa. Hay mucho. Ah, el niño que trajo los panes y los peces. Ese era un almuerzo que él había llevado para allá, pero le tocó darlo para el Señor. Y el Señor, ¿qué hizo con esos peces? Lo multiplicó. Y le sirvieron a todos. Él hizo una forma de servicio. Fue una forma donde que ellos sirvieron, mandaron a poner a la gente de 50 en 50 y a cada quien le sirvieron su ración. ¿Quiénes lo sirvieron? Los que estaban con el Señor. Amén. Por eso el día sábado nosotros vamos a tener nuestro servicio de niños y necesitamos servidores. Gente que no estén pendientes de otra cosa, sino de que las cosas se den bien. Amén. Y que si no quedó para nosotros todo el mundo Cayetano Marín. Sí, porque yo en otros servicios de día oye, yo vi, y estoy hablando aquí con gente de confianza, gente del reino, amén, que se molestaban porque no les daban lo que ellos querían. No, que yo quiero llevar 5 o 6 para allá, porque mira, si tu hijo no vino, hermano, no recibe. ¿Me están entendiendo eso? Nosotros a veces rompemos el molde porque somos buena gente. No, sí, dale, llévalo. Pero es así, hermano. Amén. Le digo, pastor, que, bueno, por ejemplo, Josué, nos trabajamos con Josué, que vemos que es un prototipo de Cristo. Vemos el ejemplo que hizo Josué, ¿verdad? Que es un hombre que guió al pueblo. O sea, recibió instrucción de parte de Dios. Porque vemos que aquí en la palabra Josué recibió instrucciones de parte de Dios. El llevar a su pueblo ¿a dónde? A la tierra. A la tierra prometida. Entonces vemos que Josué fue un prototipo de Jesús. ¿Entiendes? Y ahí vemos ese gran ejemplo, hermano, de este hombre. Lo que sufrió también. Porque después que murió Moisés, ¿verdad? Él quedó al mando, porque Dios le dijo que usted va a quedar al mando. Pero Un pueblo que venía desobedeciendo, porque en verdad que el pueblo desobedeció. Pero ¿qué hizo Josué? Lo llevó, ¿verdad? Y Dios perdonó a esta persona. Es tremendo, ¿no? Lo que hizo Josué. bueno, sí. Un hombre obediente
a lo que Dios quería. Y mayormente porque tenían que obedecer al mandato que Dios le había dicho, que tenían que sacar al pueblo ya del desierto. Ellos tuvieron que 40 años porque hubieron 12 personas que lo mandaron, 12 espías, y entonces llegaron 2 con un informe positivo y 10 con un informe negativo. Mucha gente, muchos gigantes, no vamos a poder. Hermano, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Solamente nos queda es obedecer y servir a Dios antes que a los hombres. Amén. Diga, pastora. El ejemplo de Abraham, que obedeció a Dios, salió de su tierra y de su parentela sin saber dónde iba. Sin embargo, Dios lo fue guiando hasta que tuvieron su hijo en la vejez y su hijo pudo también tener una familia. Entonces vemos este ejemplo que no se negó A servir a Dios. a servir a Dios, exacto. Porque lo de él se basó en la obediencia. Y él viene de una tierra idólatra donde sacrificaban gente, donde hacían sacrificios humanos. Y Dios lo mandó a que saliera de allí, porque Dios tenía un propósito. Nosotros, hermanos, fuimos llamados para un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que le sirvamos. Que seamos obedientes a su palabra. La palabra de Dios, hermano, es para obedecerla, para escucharla, para discernirla, para compartirla. Amén. Igual pastor que Sadrach, Mesach y Abednego Los 3 hermanos que estaban, los 4 con Daniel. con Daniel. Cuando eso, o sea, ahí no estaba Daniel había, pero vemos que ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. Ellos fueron procesados. Fueron procesados, pero ellos venían instruidos de la palabra de Dios. Es muy importante, hermano, cuando estudiamos las escrituras para que nadie venga a engañarnos. Ellos fueron obedientes a la palabra de Dios, fueron obedientes a Dios. Amén. Ellos venían preparados, ¿verdad? Y vemos que ahí damos la vida, pero aquí nadie nos lo hace. Amén. Bueno.